Eliseo Muñoz Mena, soy académico e investigador, especialista en derechos humanos. Oye, acabas de hacer un recorrido por Europa, visitaste universidades y además expusiste toda una, un estilo, llamamos así. Un nuevo paradigma. Un nuevo paradigma. Y es súper interesante cómo desde la academia se puede abordar. Sí, mira, sí tuve la oportunidad de participar en un congreso internacional académico convocado por la Universidad del Agua y de la Tierra con sede en el sur de Francia. El congreso internacional convocó a diversos especialistas multidisciplinarios, pero con un fin en común, que es pues construir una nueva civilización o consolidar una nueva armonía a nivel mundial, sobre todo sustentada en derechos humanos, en la paz, en la seguridad pública, combatir la crisis ambiental, entre otros aspectos. Este congreso fue convocado por la Universidad del Agua y de la Tierra y participé con una ponencia que se titula la deconstrucción de los derechos humanos hacia un neoderechohumanismo emergente. ¿Qué implica esto? Implica, en primer lugar, vamos a llamarle así, repensar los derechos humanos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos, aún y con todos sus aciertos y fracasos, están enfocados en tutelar los derechos únicamente del ser humano. Pero me parece que la crisis climática que se vive a nivel mundial demanda ya en la actualidad voltear a mirar como sujetos de derechos tanto a los animales como a la naturaleza e incluso hay conceptos, categorías jurídicas que hablan del transhumanismo y del posthumanismo, que ubican ya a los humanoides, a la inteligencia artificial. Bueno, en ese sentido, yo lo que planteo en primer lugar es cuestionar el antropocentrismo social, es decir, cuestionar de que el ser humano no puede ser el centro del universo, vamos a llamarle así, y sustentados en algunas posturas como la ética ambiental, que implica pararnos frente a los animales y a la naturaleza, cuestionarnos cuál es el papel que tenemos frente a ella, el papel y la responsabilidad que tenemos que asumir hacia su cuidado y protección, pero ojo, no en razón de la utilidad que la naturaleza le brinda al ser humano, sino también reconocer que la naturaleza, los animales, los ríos, los bosques, los ecosistemas tienen un valor intrínseco en sí mismos. Eso es lo primero que tendríamos que reconocer. A esto le sumamos otro concepto que tiene que ver con la alteridad, que es ponernos, primero reconocer que vivimos en un mundo donde todos somos diferentes. Y no solo es diferente el ser humano que tenemos enfrente, hombre, mujer, mestizos, indígenas, población afro, comunidad LGBT. También, entonces ese era el primer punto, reconocer bajo la alteridad al otro o a la otra, pero también reconocer en esa alteridad que ese otro o esa otra puede ser un árbol, puede ser un río, puede ser las montañas, ¿no? Entonces, este concepto de alteridad pues también tiene que repensarse en que frente a nosotros tenemos un multiespecies, un multiuniverso, ¿no? A estos conceptos también he abordado desde el transhumanismo, que tiene que ver con ese peligro que se tiene de que el ser humano como especie en algún momento desaparezca de la humanidad, desplazado por las máquinas, desplazado por la inteligencia artificial. Pensar también en los grupos y personas en condición de vulnerabilidad. Y aquí me gustaría hablar brevemente de dos conceptos: la igualdad formal, que es esa pretensión que se ha establecido a través de la ley, de la Constitución y de los derechos humanos, de que todos somos iguales ante la ley, versus la igualdad material, que implica reconocer en primer lugar que somos diferentes, pero que, se dice bajo esta perspectiva que en lo único que somos iguales es en que somos diferentes. De tal manera entonces que la igualdad material implica reconocer esas desigualdades y que esto va a implicar entonces un trato diferenciado, es decir, no podemos tratar de manera igualitaria frente al derecho, frente a los derechos humanos, por ejemplo,
voy a decirlo así, a una mujer empoderada, con estudios académicos, y a una mujer, por ejemplo, en un contexto de violación a derechos humanos, indígena, pobre, que no sabe leer, que no sabe escribir, que no sabe hablar más que la lengua originaria, etc. Entonces, en términos generales, este neoderechohumanismo que yo planteo implica que los derechos humanos ya no pueden ocuparse única y exclusivamente del ser humano. Los derechos humanos tienen que voltear a mirar hacia los animales, hacia la naturaleza, y sobre todo también otro espacio que es fundamental en la actualidad es el ciberespacio, es decir, los ciberderechos o derechos humanos que se gestan en el ciberespacio. ¿Por qué? Porque hay un principio que dice que el mundo virtual es un reflejo del mundo real y viceversa. Lo que pasa en redes sociales, lo que pasa en la web, impacta en la realidad y viceversa. Entonces, también es importante a través de los derechos humanos establecer regulaciones éticas, filosóficas y jurídicas, por ejemplo, a la inteligencia artificial. ¿Se puede, este nuevo concepto ya se está plasmando en leyes? Sí, hay una corriente muy fuerte, sobre todo en países de Latinoamérica, que han elevado Bolivia, Ecuador, Argentina, han generado la India, incluso países del primer mundo como Nueva Zelanda han reconocido que los ríos, las montañas son sujetos de derechos. Entonces implica esto, en primer lugar, reconocer una categoría jurídica que es la de persona no humana, pero vista la persona como titular o como sujeto de derechos, no persona desde el punto de vista biológico, porque el concepto de persona biológicamente la vinculamos con el ser humano. Aquí yo estoy hablando de persona como una figura o ente jurídico que tenga personalidad en el entorno de la ciencia jurídica. Entonces, esta categoría de persona no humana que he planteado también, que forma parte de este neoderechohumanismo, implica reconocer en rango constitucional y convencional que los animales y la naturaleza en su conjunto son sujetos de derechos, de tal manera que eso podría implicar litigar un caso en nombre de un perro, en nombre de un gato, en nombre de un animal, en nombre de la naturaleza, en el nombre de un río. Y aquí también aprovecho a comentar que esto también está sustentado en conocimientos ancestrales, es decir, pueblos y comunidades originarios han abrazado por mucho tiempo esta armonía y esta consolidación que implica que en un mismo tiempo y espacio convergen seres humanos, convergen la naturaleza y convergen los animales. Y entonces, ¿por qué legislar o por qué plasmarlo en una ley? Es una pregunta interesante porque aunque parezca obvio, y también debo decirlo, de hecho desde que hago yo este planteamiento también hablo, por ejemplo, evidentemente de la crisis ambiental, que es como que lo que nos motiva a esto, pero insisto, consolidar esta categoría jurídica de persona no humana es no solo en razón de lo que la naturaleza y los animales les sirven a la humanidad, es reconocer la esencia y el valor y la dignidad que tienen estos entes no humanos, pero sí vivientes y sí sintientes. ¿Por qué es importante legislarlo? Porque vivimos en una sociedad que aún lo que está legislado y si aún lo que está visibilizado se violenta, quede menos lo que no. De tal manera entonces que se trata de ir construyendo, yo plantearía incluso que estos temas como la alteridad, como el antropocentrismo, el biocentrismo, el ecocentrismo, la ética ambiental, el transhumanismo, el poshumanismo, son temas, conceptos o disciplinas que se tienen que ya empezar a estudiar armónicamente con todo lo que actualmente estamos estudiando desde la perspectiva de los derechos humanos. Es decir, hay que empezar a abonarle disciplinas, conceptos y nuevas categorías jurídicas, de tal manera que en la actualidad, como procuradores y administradores de justicia, quienes son tomadores de decisiones, como por ejemplo el gobierno, los estados,
tengan que pensar ya en una protección integral del universo. Pero insisto, por el valor mismo que tienen estos entes no humanos, sintientes y vivientes, y no precisamente por la utilidad que tengan para con la humanidad. ¿Algo más que quieras agregar? Pues invitar a la población, estudiantes, investigadores, a que nos involucremos en estos temas, y no solo estos, que estemos pendientes de lo que pasa en nuestro entorno, que seamos más participativos, que cuestionemos, que participemos en la vida pública y política de nuestro San Cristóbal, de nuestro Chiapas, de nuestro México y del mundo completo. Y otra cosa muy importante, fortalecer la educación. Me parece que la educación, para mí, educación es igual a proyecto de vida, y la educación puede cambiar al mundo, sí. Es cuanto. Muchas gracias, Mitzi. Es de derecha, es. Tu nombre, por favor, y cargo. Eliseo Muñoz Mena, soy académico e investigador, especialista en derechos humanos. Oye, acabas de hacer un recorrido por Europa, visitaste universidades y además expusiste toda una un estilo, llamamos así. Un nuevo paradigma. Un nuevo paradigma. Y es súper interesante cómo desde la academia se puede abordar. Sí, mira, sí tuve la oportunidad de participar en un congreso internacional académico convocado por la Universidad del Agua y de la Tierra, con sede en el sur de Francia. El congreso internacional convocó a diversos especialistas multidisciplinarios, pero con un fin en común, que es pues construir una nueva civilización o consolidar una nueva armonía a nivel mundial, sobre todo sustentada en derechos humanos, en la paz, en la seguridad pública, combatir la crisis ambiental, entre otros aspectos. Este congreso fue convocado por la Universidad del Agua y de la Tierra, y participé con una ponencia que se titula la deconstrucción de los derechos humanos hacia un neoderechohumanismo emergente. ¿Qué implica esto? Implica, en primer lugar, vamos a llamarle así, repensar los derechos humanos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos, aún y con todos sus aciertos y fracasos, están enfocados en tutelar los derechos únicamente del ser humano. Pero me parece que la crisis climática que se vive a nivel mundial demanda ya en la actualidad voltear a mirar como sujetos de derechos tanto a los animales como a la naturaleza, e incluso hay conceptos, categorías jurídicas que hablan del transhumanismo y del posthumanismo, que ubican ya a los humanoides, a la inteligencia artificial. Bueno, en ese sentido, yo lo que planteo en primer lugar es cuestionar el antropocentrismo social, es decir, cuestionar de que el ser humano no puede ser el centro del universo, vamos a llamarle así, y sustentados en algunas posturas como la ética ambiental, que implica pararnos frente a los animales y a la naturaleza, cuestionarnos cuál es el papel que tenemos frente a ella, el papel y la responsabilidad que tenemos que asumir hacia su cuidado y protección, pero ojo, no en razón de la utilidad que la naturaleza le brinda al ser humano, sino también reconocer que la naturaleza, los animales, los ríos, los bosques, los ecosistemas, tienen un valor intrínseco en sí mismos. Eso es lo primero que tendríamos que reconocer. A esto le sumamos otro concepto que tiene que ver con la alteridad, que es primero reconocer que vivimos en un mundo donde todos somos diferentes. Y no solo es diferente el ser humano que tenemos enfrente, hombre, mujer, mestizos, indígenas, población afro, comunidad LGBT. También, entonces ese era el primer punto, reconocer bajo la alteridad al otro o a la otra, pero también reconocer en esa alteridad que ese otro o esa otra puede ser un árbol, puede ser un río, puede ser las montañas, ¿no? Entonces, este concepto de alteridad pues también tiene que repensarse en que frente a nosotros tenemos un multiespecies, un multiuniverso, ¿no? A estos conceptos también he abordado desde el transhumanismo,
que tiene que ver con ese peligro que se tiene de que el ser humano como especie en algún momento desaparezca de la humanidad, desplazado por las máquinas, desplazado por la inteligencia artificial. De pensar también en los grupos y personas en condición de vulnerabilidad. Y aquí me gustaría hablar brevemente de dos conceptos: la igualdad formal, que es esa pretensión que se ha establecido a través de la ley, de la Constitución y de los derechos humanos, de que todos somos iguales ante la ley, versus la igualdad material, que implica reconocer en primer lugar que somos diferentes, pero que, se dice bajo esta perspectiva que en lo único que somos iguales es en que somos diferentes. De tal manera entonces que la igualdad material implica reconocer esas desigualdades y que esto va a implicar entonces un trato diferenciado, es decir, no podemos tratar de manera igualitaria frente al derecho, frente a los derechos humanos. Por ejemplo, voy a decirlo así, a una mujer empoderada, con estudios académicos, y a una mujer, por ejemplo, en un contexto de violación a derechos humanos, indígena, pobre, que no sabe leer, que no sabe escribir, que no sabe hablar más que la lengua originaria, etc. Entonces, en términos generales, este neoderechohumanismo que yo planteo implica que los derechos humanos ya no pueden ocuparse única y exclusivamente del ser humano. Los derechos humanos tienen que voltear a mirar hacia los animales, hacia la naturaleza, y sobre todo también otro espacio que es fundamental en la actualidad es el ciberespacio, es decir, los ciberderechos o derechos humanos que se gestan en el ciberespacio. ¿Por qué? Porque hay un principio que dice que el mundo virtual es un reflejo del mundo real y viceversa. Lo que pasa en redes sociales, lo que pasa en la web, impacta en la realidad y viceversa. Entonces, también es importante a través de los derechos humanos establecer regulaciones éticas, filosóficas y jurídicas, por ejemplo, a la inteligencia artificial. ¿Se puede, este nuevo concepto ya se está plasmando en leyes? Sí, hay una corriente muy fuerte, sobre todo en países de Latinoamérica, que han elevado Bolivia, Ecuador, Argentina, han generado la India, incluso países del primer mundo como Nueva Zelanda han reconocido que los ríos, las montañas son sujetos de derechos. Entonces implica esto, en primer lugar, reconocer una categoría jurídica que es la de persona no humana, pero vista la persona como titular o como sujeto de derechos, no persona desde el punto de vista biológico, porque el concepto de persona biológicamente la vinculamos con el ser humano. Aquí yo estoy hablando de persona como una figura o ente jurídico que tenga personalidad en el entorno de la ciencia jurídica. Entonces, esta categoría de persona no humana que he planteado también, que forma parte de este neoderechohumanismo, implica reconocer en rango constitucional y convencional que los animales y la naturaleza en su conjunto son sujetos de derechos, de tal manera que eso podría implicar litigar un caso en nombre de un perro, en nombre de un gato, en nombre de un animal, en nombre de la naturaleza, en el nombre de un río. Y aquí también aprovecho a comentar que esto también está sustentado en conocimientos ancestrales, es decir, pueblos y comunidades originarios han abrazado por mucho tiempo esta armonía y esta consolidación que implica que en un mismo tiempo y espacio convergen seres humanos, convergen la naturaleza y convergen los animales. Entonces, ¿por qué legislar o por qué plasmarlo en una ley? Es una pregunta interesante porque aunque parezca obvio, y también debo decirlo, de hecho desde que hago yo este planteamiento también hablo, por ejemplo, evidentemente de la crisis ambiental, que es como que lo que nos motiva a esto, pero insisto, consolidar esta categoría jurídica de persona no humana es no solo en razón de lo que la naturaleza y los animales les sirven a la humanidad, es reconocer la esencia y el valor y la dignidad que tienen estos entes no humanos, pero sí vivientes y sí sintientes.
¿Por qué es importante legislarlo? Porque vivimos en una sociedad que aún lo que está legislado y si aún lo que está visibilizado se violenta, quede menos lo que no. De tal manera entonces que se trata de ir construyendo. Yo plantearía incluso que estos temas como la alteridad, como el antropocentrismo, el biocentrismo, el ecocentrismo, la ética ambiental, el transhumanismo, el poshumanismo, son temas, conceptos o disciplinas que se tienen que ya empezar a estudiar armónicamente con todo lo que actualmente estamos estudiando desde la perspectiva de los derechos humanos. Es decir, hay que empezar a abonarle disciplinas, conceptos y nuevas categorías jurídicas, de tal manera que en la actualidad, como procuradores y administradores de justicia, quienes son tomadores de decisiones, como por ejemplo el gobierno, los estados, tengan que pensar ya en una protección integral del universo. Pero insisto, por el valor mismo que tienen estos entes no humanos, sintientes y vivientes, y no precisamente por la utilidad que tengan para con la humanidad. ¿Algo más que quieras agregar? Pues invitar a la población, estudiantes, investigadores, a que nos involucremos en estos temas, y no solo estos, que estemos pendientes de lo que pasa en nuestro entorno, que seamos más participativos, que cuestionemos, que participemos en la vida pública y política de nuestro San Cristóbal, de nuestro Chiapas, de nuestro México y del mundo completo. Y otra cosa muy importante, fortalecer la educación. Me parece que la educación, para mí, educación es igual a proyecto de vida, y la educación puede cambiar al mundo, sí. Es cuanto. Muchas gracias, Mitzi.